Son las 8:06. Hemos comentado desde el día de ayer los hechos ocurridos en la avenida Aztlán en Monterrey, esta batalla campal en calles de la Sultana del Norte entre aficionados aficionados es un decir, entre integrantes de las barras de Monterrey y de Tigres, que dejó una persona gravemente lesionada. Esto ha llevado a una revisión más profunda de lo que está sucediendo con estos grupos de animación. Pues prácticamente todos los equipos del fútbol mexicano los tienen. Claro, hay casos en que la violencia se ha notado más que en otros, pero bueno, esto ha llevado a una revisión del tema en general, y quien ha estudiado este asunto, incluso al punto de ofrecer asesoría a la Federación Mexicana de Fútbol, es Gabriel Regino, abogado, especialista en temas de seguridad, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal en el periodo 2003-2006. Lo tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho. Gabriel, un gusto tenerte en el programa. Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ves el problema tú de las barras? Danos un poco de contexto, danos un poco de historia, tú que has estado pues muy cerca de la revisión de este asunto. Con muchísimo gusto, Pascal, comentar rápidamente que a finales de la década de los 90 se estaba buscando por parte de los clubes deportivos un esquema que generara más asistencia a los estadios que los diferentes clubes rentan o son propietarios en diferentes partes de la República. Esto con la finalidad de generar una ambientación distinta a la que estábamos acostumbrados de forma tradicional. Es por ello que le correspondió al club de fútbol Pachuca hacer una exploración en Sudamérica, concretamente en Argentina, con un asesoramiento de barras argentinas para crear la primera en México, que fue la Ultratuzos. Esta barra se distinguió por copiar los cánticos argentinos e utilizar las banderas en cuanto a la extensión que se utiliza en aquel país de Sudamérica, y esto motivó a que los demás clubes de fútbol también hicieran lo mismo. Quien enseguida adoptó ese sistema fue el América, posteriormente los Pumas, y así se fueron derivando todos los clubes para crear este tipo ya de barras que por lo general llevaban el nombre de ultras o algunos nombres bastante peculiares, como en el caso de Monterrey, Libres y Locos, por ejemplo. Sí. Y introdujeron al fútbol los tambores, los cánticos, y también empezaron a copiar mucho el modus operandi de las barras argentinas. ¿Cuál es? Por ejemplo, en Buenos Aires, la distancia que hay entre un estadio, la Bombonera, y el otro es prácticamente 10 cuadras en la dimensión de lo que es la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, cuando hay partidos, las barras se concentran en algún punto y marchan, toman las avenidas, van haciendo cánticos y van mostrando su bandera principal al frente. Esto se traspoló a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, y entonces las barras comenzaron a concitarse en puntos distantes del estadio, pero para poder tomar vialidades y llegar. Posteriormente también adoptaron la modalidad de robar trapos. ¿Qué significa robar trapos? Que una barra rival tendría que llegar al lugar donde se encontraba la otra, y el trofeo era poderles arrancar su bandera larga y poderla incinerar. Esto fue generando obviamente pues un esquema de violencia, fue incrementándose de manera exponencial, y los clubes, todos los clubes de fútbol, Pascal, se desentendieron del fenómeno que venía. Es decir, adquirieron este esquema, pues creo que es justo decir que ha habido dinero de estos clubes invertidos en estos esquemas de animación, pero luego estos comenzaron a mutar y a derivar en cosas que los propios clubes ya no podían controlar. ¿Es así? Efectivamente, Pascal, porque lo que estaban buscando no era tener, como bien lo señalaste al inicio de este comentario, no aficionados, sino personas que llenaran los estadios, independientemente si les gustara, si entendieran lo que es el ámbito festivo deportivo de este tipo de expresión que es el fútbol soccer. Entonces empezamos a encontrar personas que pertenecían a organizaciones pandilleriles, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo,
que con el hecho de poder tener acceso a dinero, acceso a boletos y ciertas canonjías como entradas a estadios para eventos artísticos, pues se fueron colando en estas barras con el único objetivo de generar alteración en el orden público, aprovechar la concentración de muchas gentes para cometer desde tropelías hasta actos delictivos. ¿Era previsible lo sucedido el domingo por la tarde en Monterrey? Absolutamente sí, Pascal, porque hay que recordar que siempre cuando se trata de un evento de concentración masiva, es obligación de las autoridades generar escenarios de riesgo que pueden presentarse desde un desastre natural, desde una mala conducción del evento, la cancelación del mismo, la conjugación de ventas de bebidas embriagantes, las posibles reyertas, etcétera. Todo esto es parte de un escenario en el área de protección civil, en la parte de la prevención de riesgos. Por lo tanto, tratándose de fútbol, si estamos ante uno de los clásicos que prácticamente paraliza a toda la zona metropolitana de Monterrey, porque es el partido que más espera con más gusto el enfrentamiento entre los Tigres y los Rayados, es de esperarse que pueda presentarse una situación de esta naturaleza. Ahora bien, Pascal, dicen los clubes, no fue en el estadio. Sí, señores de los clubes, pero ustedes tienen información de esos asistentes, de esos aficionados, que deben concitar y compartir con la autoridad pública. Y esa autoridad gubernativa, tanto alcalde como gobernador y alcaldes de la zona metropolitana, prever, monitorear en las redes sociales a dónde se están concitando, a dónde se están convocando para hacer las marchas, para efecto de generar despliegues de prevención, movilización y en su caso intervención urbana de contención de ese tipo de fenómenos. Por supuesto que era evitable. Bueno, desde hace años, con motivo de otros hechos de violencia en el Estadio Jalisco y en otros lugares, pues se ha hablado de legislar en este tema. ¿Se puede legislar? ¿Se debe legislar? ¿Sería útil para enfrentar este fenómeno, Gabriel? Se tiene que legislar, Pascal. Es una deuda en la agenda del poder legislativo de nuestro país, y lo más conveniente es que sea una legislación nacional, una ley general. Voy a poner un ejemplo. Si los legisladores necesitan conocer dónde hay una legislación similar, no tienen que viajar, no tienen que hacer ningún gasto, solamente se meten a internet, se van a la cuestión de España y van a poder obtener la legislación que desde el año 2007 rige en este tipo de eventos. Es la más completa a nivel europeo. En España. En España, sí. Donde incluso se responsabiliza a los clubes por el comportamiento de los aficionados. Se les obliga a tenerlos identificados en un libro de registros. Algo que aquí en México, Pascal, todos los clubes se han negado de manera tosuda a realizarlo. ¿Qué tendrían que hacer Tigres y Monterrey ante esta situación y en general los clubes del fútbol mexicano en el tema de las barras, Gabriel, para que no volvamos a vivir un asunto, un incidente como el del domingo pasado? Primero, aportar toda la información de la que dispongan a las autoridades para dar con los responsables de esta tentativa de homicidio de este pobre joven que se encuentra al borde de la muerte con un edema cerebral. Sí. Número dos, hacerse cargo, porque no sabemos si están haciéndose cargo o no de los gastos médicos que esto está generando, darle apoyo a sus familias y después servir como ejemplo estos propios clubes para afiliar a sus barras, tenerlos perfectamente identificados y colocar esquemas de control que ellos contraten para saber quiénes sí pueden acceder, quiénes no pueden acceder a los estadios en virtud de sus conductas violentas precedentes. Hay mucho trabajo que hacer en esta materia, pero hay que recordarlo, Pascal, llevamos más de 10 años discutiendo esto y no ha habido una sola autoridad a nivel federal que siente en la mesa a la Federación Mexicana de Fútbol y a los clubes que le integran. Una legislación nacional que lo responsabilice va a ser el paso que estamos esperando. Pues Gabriel, un gusto platicar contigo sobre este tema. Estoy seguro que va a dar todavía de qué hablar, así que pues estaremos en contacto. Te lo aprecio mucho. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Gabriel Regino, abogado, jurista, catedrático, ex subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. Son las 8:16. ¿Qué opina usted de este tema de las barras?
del hecho de violencia suscitado en Monterrey la tarde del domingo. Deme su opinión, escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo enseguida.